67% de la población, que va desde 0 años a los 49 años, y donde comúnmente se da mayor en los hombres, con un porcentaje del 50.3%, y en las mujeres con un porcentaje de 49.7%. Y los grupos más frecuentes que fueron más afectados fue primero el grupo de 20 a 24 años, del 12.2%, luego sigue del 25 al 29 años, que es el 11.9%, y de 15 al 19 años, que fue el 11.3%. La siguiente, por favor, Pau. Hablando un poquito de esto, de la edad, de que son personas muy jóvenes por lo mismo de la promiscuidad y todos los factores que puedan derivar, también se da porque en los países de ingresos altos, probablemente haya disminuido las infecciones en la población infantil, pero aumentó la edad de los jóvenes. En la edad de los jóvenes aumentó esta prevalencia, y nos habla también un poquito que esta disminución, como usted nos decía al inicio, de que tienden a besar a los niños o a besar las manos o los ojos o la boquita, esto ha disminuido porque hay mejoras en las condiciones de higiene y de vida, y ha aumentado el riesgo de contraer el virus por contacto bucogenital, o sea, que ha habido mayor información de que el virus se puede transmitir aunque sea solo que lo beses externamente. Y el herpes neonatal, que es muy importante actualmente, puede ocurrir aproximadamente de 10 de cada 100,000 nacimientos en el mundo. Y el riesgo se da más porque cuando la mujer adquiere la infección por virus del herpes simple por primera vez al final del embarazo, esto puede provocar discapacidad neurológica permanente o incluso la muerte. Así es. Entonces, la infección por virus del herpes simple 2 aumenta aproximadamente el riesgo de contraer una infección por VIH, y esto se va a presentar del 60 al 90% de las personas infectadas por VIH. Las personas con infección por VIH y por virus del herpes simple 2, estas tienen mayor probabilidad de transmitir el VIH a otras personas, o sea que se hacen más inmunocomprimidos. Es por eso que la infección con virus del herpes simple 2 en personas que viven con VIH y otras personas inmunocomprimidas a menudo tienen unas presentaciones más graves en las lesiones, y recurrentemente son más frecuentes esas lesiones en las personas inmunocomprometidas. Y es por Ujú. que en Sí, la... mire, Ajá. espera, ajá, sí, sí, Sí. síguele, ajá. Ok, es por eso que la enfermedad del VIH avanzada y el virus del herpes simple 2 puede provocar complicaciones graves como una meningoencefalitis, una esofagitis, hepatitis, neumonitis o una necrosis retiniana, o esta puede ser una infección diseminada. Así es. Bien, aquí lo importante, volvemos a lo mismo con todo, que con estos tres últimos temas que he visto. Condilomas, molusco, herpes simple. Cuando nosotros tenemos un paciente con herpes simple genital, estamos obligados a solicitar estudios de VIH y VDRL. Así el paciente no tenga ningún síntoma. Es parte de un protocolo. A veces el paciente se resiste y bueno, como ahorita se tiene que pedir autorización al paciente para hacerle el estudio de VIH, pero hay que explicarle. O sea, hay que ser claros en la consulta. ¿Sabe qué, señor, señora? O sea, por protocolo, así díganlo, por no que ustedes sospechen, no, por protocolo, todos los pacientes que tengan una infección que se considera que es de contacto sexual, se debe de acompañar de esto. Y sobre todo, le digo, en el herpes simple. ¿Por qué? Porque precisamente, uno, la piel está lesionada y entonces eso permite también la entrada del VIH. Dos, el herpes simple también en su inmunidad ayuda a que el cuerpo no pueda reconocer más fácilmente al virus del VIH y entonces también llegue más fácilmente. Entonces, sí,
siempre que veamos nosotros estos casos, no de herpes, a veces generalmente eh, bucales o algo, pero por lo menos los que estén en localización genital hay que hacerlo. Y lo mismo que en condiloma, si una paciente embarazada durante el último trimestre llega a cursar con cuadros de herpes simple, pues la indicación es cesárea, aunque bueno, vamos a ver en el tratamiento que ahorita ya hay medicamentos autorizados durante el embarazo, si esto no fuera posible, ¿no? ¿Ok? Así es, doctora. La siguiente, por favor, Pau. Ok, vamos a hablar un poquito de su etiopatogenia. El virus del herpes va a pertenecer a la misma familia, a la familia Herpes viridae, que junto con el virus de la varicela zoster, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus y el herpes del virus humano forman parte de la misma familia. El virus del herpes simple 1 y el virus del herpes simple 2 van a compartir, se comparten con el virus del herpes zóster y la subfamilia que es el alfa herpes viridae. Sus características que son muy comunes de este virus es que son de amplio rango de hospedero, el ciclo de multiplicación es corto, la diseminación en cultivos celulares y destrucción del hospedadero es muy rápido y con capacidad de permanecer en forma latente, o sea que no se va a manifestar principalmente en células sensoriales. La siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar un poquito a estas diferencias, voy a platicarles un poquito que es tanto el virus del herpes simple 1 como el virus del herpes simple 2 se va a producir por dos tipos de virus de DNA catenario y estos se van a encontrar dentro de una cápside isocaedrica y estos van a estar rodeados de una vez por una envoltura que va a contener lípidos y va a estar cubierta por antígenos de superficie. Y ambos tipos se van a separar por aspectos biológicos, bioquímicos y serológicos. Es por eso que al final resulta dos tipos de virus, tanto el herpes del virus simple 1 y como el herpes del virus simple 2. Y hablando un poquito de sus diferencias, en el virus del herpes simple 1 no se va a transmitir por contacto sexual, pero hay índices, se ha demostrado que en un 20% puede parecer por infecciones genitales. Y el virus del herpes simple 2, esto sí se transmite de forma sexual, pero también se ha aislado lesiones orales por lo mismo que hacen coito orogenital. Así es. Uh-huh. Entonces, el grupo de enfermedades, o sea, el grupo de herpes produce diferentes padecimientos. Está el citomegalovirus, están los herpes virus 6, 7 y 8 que provocan el eritema tóxico neonatal también, que provocan también la pitiriasis rosada, que les he mencionado en algunos diagnósticos diferenciales. Todo esto forma parte del mismo grupo de virus. Entonces, esto no es pero solamente para conocimiento de que el grupo del herpes son varias enfermedades. Así es. Siguiente, por favor. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito del ciclo de vida del virus del herpes y esto se ha dado mediante el análisis de secuencias de nucleótidos de DNA y se han logrado considerar diferentes cepas tanto del virus del herpes simple 1 como del virus del herpes simple 2. Y este ciclo de vida del herpes se manifiesta por infección, latencia y por la transformación celular. Principalmente vamos a dividirlos en puntos desde cómo surge hasta cómo se llega a manifestar las lesiones. Vamos a empezar, por ejemplo, el punto número 1 es que una persona susceptible por contacto directo, hablando del sexual, en el herpes genital, esa persona tiene contacto, es inmunocomprometida y luego va seguido de una fase sintomática de invasión y va a haber replicación celular dentro de la célula huésped. Después, este virus va a sobrevivir a una fase de muerte y lisis celular
Y es ahí donde se va a presentar la transcripción temprana por medio del ácido ribonucleico, y esto también va a depender mucho del DNA del huésped. Como el huésped a veces está inmunocomprometido, pues el virus es más rápido que entre, y ya una vez que entra y cambia el ARN, va a llegar el virus, este virus se va a diseminar y va a aparecer por las vías extracelulares e intracelulares en un proceso que se va a completar en un tiempo de 5 a 6 horas. Una vez que ya entró el virus al cuerpo, que ya se replicó, que ya se diseminó, ahí va a empezar la inoculación epitelial, que se va a extender por los nervios sensitivos hacia los ganglios neuronales, donde va a permanecer de forma latente tras la infección. Por eso es el riesgo de este virus. Y obviamente eso es lo que se manifiesta, pero no se conoce con exactitud el mecanismo de reactivación, porque hay personas que en un año llegan a presentar, no, es que me salió fuego otra vez, tengo fuego y así. Esa Ujú. reactivación no se conoce con exactitud, pero se ha propuesto que sea un efecto desencadenante y se presente una manifestación por oportunismo, es decir, después de un cuadro febril, de un estrés físico, emocional, por el contacto sexual, incluso la menstruación lo menciona ahí, los traumatismos, el calor, el lupus sistémico y entre otros. Y este periodo de incubación en el primer ataque va a variar de 2 a 3 días, incluso llevarse hasta 20 días. Y pues la respuesta del huésped a la infección es compleja. Hay una interacción humoral, celular e innata. La siguiente, por favor, Pau. Ok, bueno, Sí. miren, antes, espérame, pasa tantito a la anterior, antes de entrar en la clasificación. Aquí es muy importante que, ¿por qué? Porque cuando ustedes ven un paciente con herpes, generalmente, y sobre todo si es de tipo genital, o sea, a ver, doctora, a ver, ¿cuándo pudo haber adquirido esto? ¿Sí? Ustedes no se comprometan. En muchas ocasiones, esa primoinfección es asintomática. Se dice que en el 75% puede ser asintomática. O sea, que el paciente adquiere la infección, ¿sí? Y este virus va y se va a depositar en los ganglios dorsales, pero no se manifiesta. Entonces, de repente el paciente empieza con las manifestaciones, a menos de que sea con las características que vamos a ver ahorita en la clasificación, un cuadro que clínicamente les diga, esta es la primera vez que está presentando y está sintomática y es la prima infección, entonces ustedes pueden decir, bueno, puede tener esto hasta 20 días, que es lo que está reportado, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos esa prima infección no se manifiesta, por lo tanto no pueden ustedes saber, ¿sí? En qué momento ese paciente adquirió la infección y qué está sucediendo ahorita de algún cuadro de estrés, de exposición al sol, todo lo que han mencionado que inmunodeprima y entonces que ahí pueda empezarse a manifestar el virus, pero no podemos saber cuándo fue la prima infección. Esto es muy importante, le digo, a nivel genital, porque en muchas ocasiones van con los ginecólogos, con todo respeto, pues, para los colegas, ¿sí? Y generalmente les dicen, no, pues señora, pues no, pues usted tiene herpes o tiene condilón. No, pues vaya a ver, pregúntale a su marido con quién se metió, porque mire, ya la pasó a molar. Ahora usted tiene esto. Eso es muy frecuente y cuando llegan con uno, o sea, llegan pues con angustia, todo lo que ustedes, sentimientos que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, aquí es muy importante marcar eso. En el 75% del herpes simple, las primoinfecciones son asintomáticas, ¿ok? Ahora sí, síguele, Marcela. Ok, vamos a hablar un poquito de su clasificación. Principalmente la vamos a dividir en el grupo de estomatitis. Ahí van a entrar lo que es el herpes labial, la gingivoestomatitis herpética. La siguiente, por favor, Pau.
Bueno, la segunda clasificación es la genital. Ahí van a entrar la balanitis o vulvovaginitis herpética. Y en la de otras, no sé si puedas presentar Pau, para que se vean las imágenes, por favor. Es que, Pau, al momento de presentar, dale que presente toda la pantalla, no solo una ventana, porque si no, ahorita no estamos viendo las diapos, con las animaciones. Ponle en toda la pantalla. Bueno, antes de esto, bueno, no sé si lo vas a mencionar, Marcela, o sea, las características de la prima infección y de las infecciones recidivantes. Bueno, no, si no, yo lo... Ajá. Sí, de hecho, en las bibliografías no lo encontré como tal, pero sí aparece una forma en que la respuesta inmune es permanente, pero no va a ser protectora. O sea que una menor exposición de virus del herpes simple 1 durante la niñez puede dar un resultado que cuando el niño crezca sea más receptible a que le dé un virus del herpes simple 2. Y al parecer estos anticuerpos no tienen poca influencia en la prevención de la reactivación, o sea que no dejan inmunidad y son más altos en sujetos con recidivas frecuentes. No, me refiero, miren, ajá. Bueno, les explico entonces. Ajá. Miren, lo que yo les comentaba es esto. Tú ya lo mencionaste, ¿sí? O sea, el periodo de incubación desde que se adquiere la infección hasta que se presentan las manifestaciones, en la prima infección, o sea, la primera vez que el paciente tiene el cuadro del herpes, es de aproximadamente 20 días. ¿Ok? Pero esa prima infección en muchos pacientes es asintomática. Si llega a ser sintomática, esos pacientes, este primer cuadro generalmente es más agresivo. Puede dar fiebre, puede dar malestar general y puede durar a veces hasta 2 semanas. En los cuadros recidivantes que generalmente se van a presentar en el mismo sitio o muy cercano donde fue pues sí, la prima infección, ¿sí? Generalmente estos brotes ya son más leves, son menos lesiones, es menos sintomático y se llega a autolimitar generalmente en 5 a 7 días. Obviamente va a haber dolor y todo eso, pero es muy raro que, bueno, estamos hablando sin tratamiento, ya si le ponen barnicil ya es otra cosa. Sin tratamiento, generalmente se van a autolimitar en unos 7 días. Entonces, ahí es donde yo les digo, si ustedes ven un cuadro que herpes simple, pero es muy aparatoso, con mucha sintomatología, bueno, y que nunca la paciente había referido o el paciente había referido a algún cuadro previo, entonces puede ser una primoinfección que esté sintomática. Pero generalmente cuando el paciente les empieza, es que miren, me empezó a aparecer una bombita aquí en el labio. Y así son pequeñitas, poquitas lesiones. Generalmente esa primoinfección fue asintomática y es cuando ustedes no pueden decir en qué momento ese paciente adquirió la enfermedad. Ahorita ya se están presentando, son los cuadros recidivantes. ¿Ok? Ok, doctora, gracias. Bueno, siguiendo con un poquito la clasificación, les platicaba que la segunda clasificación es la genital, en donde entra la balanitis o vulvovaginitis herpética, y las otras va a entrar, por ejemplo, la proctitis herpética. ¿Le puedes dar clic en la siguiente, por favor, Pau? El herpes perianal, la siguiente, la querotoconjuntivitis, el herpes perinatal y diseminado, y el panadizo y el eczema herpético. La siguiente, por favor, Pau. Ok, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que nos platicaba anteriormente la doctora, no tan específico, pero sí vamos a adentrar un poco al cuadro clínico.
Este cuadro clínico regularmente las personas inician en un 50 al 75%, va a existir síntomas premonitorios, o sea, 24 horas antes de que aparezca las lesiones o el episodio de la infección. El paciente va a referir que siente como dormido el labio, parestesias o esa sensación de ardor. Puede que así llegue al consultorio antes de presentar las lesiones. Después, estos accesos, las lesiones se van a presentar y se van a caracterizar por una o varias vesículas agrupadas en racimos sobre una base eritematosa y a veces se van a transformar a pústulas. Después vamos a observar cómo estas ulceraciones y costras melicéricas se van a acompañar de mayor ardor e incluso prurito, aunque sea leve, va a presentar prurito el paciente y puede sobrevenir adenopatía regional y síntomas generales. Lo que nos platicaba la doctora es que, por ejemplo, se presenta la evolución que se va a presentar va a ser aguda y a veces este episodio se puede desaparecer de manera espontánea de 1 a 2 semanas, como a veces cuando nosotros sentimos cuando nos da fiebre que decimos, chino, Que salió fuego, aparece. ajá, ¿Qué es eso? y no le ponemos nada y en una semana o incluso antes desaparece, como si nada. Y a veces solo puede ocurrir una vez, pero suele recurrir y esto va a depender del virus del herpes simple 2. Y este es el virus del herpes simple 2, es el que nos causa mayores no complicaciones, sino que el tiempo en el que va a estar es mayor, que incluso puede presentarse de 3 a 8 veces en un solo año. Nos platica la bibliografía que a veces el 53% de las personas lo presentan cada mes, el 33% puede presentarlo de 2 a 4 meses e incluso el 14% aparece de manera más esporádica, tarda años para que vuelva a presentarse. Y el brote se va a ir espaciando con el tiempo. Bueno, eso como mira, las imágenes que vemos aquí en la pantalla, la paciente que está aquí abajo, que tiene aquí y tiene afectado prácticamente toda la mitad del labio inferior, ¿sí? Entonces, ahí generalmente puede ser un cuadro de prima infección, porque está más aparatoso, o en una foto por ahí que pasaste donde está el edema tan importante que tiene en el labio, y si dura más de una semana y hay adenopatía y fiebre y demás, puede ser un cuadro de prima infección. Pero estos cuadros que tú refieres, Marcela, por ejemplo, que cuando les da fiebre, ¿cuántas lesiones les aparece? Son poquitas. Sí, solo Ya una. son los cuadros, sí, o sea, ya son los cuadros recidivantes. ¿Por qué lo identifican? Porque los pacientes, la mayoría, tienen estos pródromos, que el paciente incluso, que no es en todos, pero sí en un porcentaje importante, los pacientes ya saben cuándo le va a aparecer. Así, sí, y me expuse mucho al sol, de seguridad, ya me empezó la comezoncita, mañana seguramente que ya tengo las bombitas ahí, ¿no? Y en la foto que está aquí arriba, que son lesiones mal localizadas, eso pueden ser los cuadros recidivantes. Y sí, efectivamente, tienes razón, hay pacientes, y esto lo vamos a ver que hace que varíe el tratamiento que vamos a ofrecer al paciente. Por eso es importante, incluso yo les digo a los pacientes, anoten por favor, anoten la fecha en que les brota y en cuándo se les quita. Y para ir viendo en un término de 6 meses, un año, realmente qué tan seguidos son los brotes. Porque, oye, que me aparece muy seguido. Bueno, pero la consideración de muy seguido puede ser alguien que les diga, es que en 2 años me ha aparecido 3 veces, ¿sí? O puede haber paciente efectivamente que cada 15, cada 20 días, cada mes, cada 2 meses presentan los cuadros, ¿no? Uh-huh. Ok, doctora. La siguiente, por favor, Pau. Bueno, eso es lo que nos platicaba un poco la doctora, que es Así es. como infección. En este caso le llaman el acceso primario,
que incluso La prima infección. ajá, es el más grave, aparece con eritema, con edema e incluso llega a presentarse necrosis. Dura más tiempo, de 2 a 6 semanas, y este se va a acompañar de síntomas locales y sistémicos como la cefalea, el malestar general y la fiebre. A ver, ¿cuántos de ustedes mismos que han tenido brotes de herpes, porque así como dice Marcela, no, pues cuando me da fiebre me sale, así que esto es muy común, ¿sí? Han tenido o recuerdan que hayan tenido una primera vez en esa zona con estas características? De mi parte no, doctora, solo es local y aparece. Una o poquita. Entonces, ahí es lo que yo les digo, la prima infección fue asintomática. A ti ya lo que te han aparecido después son los cuadros recidivantes. Por eso no te pudiera alguien decir, ¿cuándo te apareció la primera vez? ¿En enero? Lo adquiriste en diciembre, alguien te contagió en diciembre. No, no sabemos. Porque eso se puede, ahí es donde yo me refiero a que tengan mucho cuidado en estas cuestiones de pareja, sobre todo con el herpes genital, mucho cuidado en hacer comentarios de que ustedes puedan, así como que decir, cuándo adquirió la infección. ¿Ok? Ok, la siguiente, por favor, Pau. Bueno, vamos a hablar un poquito del cuadro clínico del herpes labial. Esto se va a localizar con mayor frecuencia entre el límite de la piel y las mucosas y va a predominar en los labios o cerca de la boca, pero también se ha descrito que puede llegar hasta la encía, pues provocando la gingivoestomatitis herpética y la glositis geométrica herpética. Y el herpes labial puede acompañarse de eritema polimorfo, que esto va de 7 a 10 días después de la reactivación. Okay. Y ahí se puede presentar. Ajá. Ajá. Esa foto que está ahí, ¿qué les parece? ¿Que sea una primo infección o que sea un cuadro recidivante? Una primoinfección porque Una primoinfección, está muy doctora. aparatoso. Una prima Está infección. muy aparatoso, ¿no? Una prima infección, o sea, no es lo que normalmente nosotros vemos de los cuadros de herpes. Siempre generalmente ya lo subsecuente pues ya es un racimito muy pequeño, pero miren, aquí está desde la nariz prácticamente hasta el mentón. Entonces, cuando hay esta prima infección, ahí sí pudieran ustedes decir, bueno, probablemente máximo 20 días previos, ¿sí? Fue que se contagió, solamente en esos casos. Sí, pero bueno, hablando del herpes simple, en el labial efectivamente esta asociación que hay con el eritema polimorfo. El eritema polimorfo, eso lo vamos a ver después cuando veamos reacciones medicamentosas, ¿sí? Son lesiones así en tiro al blanco, diseminadas, y muchas veces los pacientes a veces consultan por el eritema polimorfo y no por el cuadro de herpes, porque no lo relacionan, sino que se presenta generalmente 7 a 10 días después, o sea, ya cuando el herpes prácticamente va pasando. ¿Por qué se presenta? Pues, o sea, por la respuesta inmunológica, inflamatoria, etcétera, ¿no? Vamos a ver que estas reacciones, por ejemplo, el eritema polimorfo, pues no solamente se activa con medicamentos, aunque está clasificado dentro de las dermatosis medicamentosas. ¿Ok? Sí, doctora. La siguiente, por favor, Pau. Bueno, el herpes genital va a afectar el glande o la vulva y los pródromos que presenta es un dolor localizado, va a presentar sensibilidad y ardor y hormigueo, puede dar lugar a manipulación de las vesículoampollas con ruptura y costra subsecuente. Esto a veces no se presenta obviamente en pacientes con paraplegia de lesión medular que solamente llegan al consultorio por las vesículas ampollas íntegras,
y no nos va a presentar síntomas acompañantes, por obvias razones. Bueno, aquí les quiero mencionar algo. Estas dos fotos, así como lo vemos, así se presenta. En el hombre, por ejemplo, las vesículas se llegan a ver más, se mantienen más íntegras, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando el paciente llega a consulta, pues todavía le vemos las vesículas. En la mujer es mucho más difícil cuando se presenta en labios menores o en la cara interna del labio mayor, etcétera. La paciente lo que refiere es una disuria importantísima, ardor, y que refiere que no puede ni orinar por el dolor que le ocasiona. O sea, y ya cuando vemos, generalmente es muy raro que logremos ver las vesículas íntegras. Generalmente ya vamos a ver esas vesículas ya rotas y la piel erosionada, igual sobre una base eritematosa, para que no estén esperando a ver las vesículas y no hagan el diagnóstico de herpes si no lo ven así. ¿Okay? La siguiente, por favor, Pau. Bueno, el herpes perianal y rectal, estos se van a observar comúnmente en homosexuales y se va a acompañar de tenesmo y exudación, y a veces se va a complicar con la retención urinaria. Sí, y obviamente con un paciente con VIH son úlceras ahí perianales muy severas, esto lo vamos a ver después, y que se dice, bueno, que cualquier úlcera perianal en un paciente con VIH, el primer diagnóstico a diferenciar es precisamente el herpes simple. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar también un poquito del panadizo herpético, que es muy común en los niños. Puede afectar los dedos por autoinoculación y casi siempre se da a partir de una infección oral. A veces mamá tiende o las personas tienden a meter sus deditos en la boca por juego o no sé, pero ahí pasa Es lo la que les digo, infección. ni besarlos ni en las manos, por favor, cuando tengan sus bebés no dejen que nadie, ni siquiera ustedes los estén besando ni en la cara ni en las manos, porque esto es lo que les puede suceder. Y en adultos, el panadizo herpético va a depender del virus del herpes simple 2 y se produce regularmente por contacto dígito genital. Y también puede haber afectación en cualquier parte del cuerpo, como las mejillas, párpados, muslos y nalgas. Sí, sí, miren, esto del panadizo herpético, ahorita ya se considera que el contacto es más así, pero les voy a platicar algo de antes, pues antes de lo del VIH, por ejemplo, se presentaba mucho en odontólogos, porque los odontólogos realmente antes de esto del VIH no siempre utilizaban guantes. O sea, realmente pues, metían ahí las manos a la boca y eso, y era relativamente frecuente que los odontólogos cursaran con esto del herpes simple, el panadizo herpético. Ya después cuando se empieza con esto del VIH, ya sabe el pavor, todo, y ya se utiliza más para esto los guantes, ya prácticamente lo vemos solamente en estos casos que se considera por contacto sexual. Ok. Hablando del herpes neonatal, casi siempre se va a deber a causa del virus del herpes simple 2 en un 75% y en una forma rara, diseminada y grave en ocasiones se va a confundir con el impétigo y según su aparición de lesiones puede clasificarse desde los tipos localizados, por ejemplo, el bebé presenta las lesiones en la piel, en los ojos, en la boca, con una prevalencia del 45%. A veces llega a presentarlos en el sistema nervioso central en un porcentaje del 30% y a veces llega a presentarse de forma diseminada, que es la forma más grave de muy mal pronóstico, en un 25%. Sí, esto es lamentable que se presente, que lo veamos todavía, ¿no? Y pues puede acompañarse de fiebre, síntomas generales y afección sistémica.
afectando el sistema nervioso central, el hígado, el vaso, las vías respiratorias. De hecho, cuando los bebés nacen o aparecen lesiones desde el nacimiento, se recomienda descartar la infección por herpes neonatal en aquellos recién nacidos que presenten estas lesiones cutáneas mucosas, presenten afecciones del sistema nervioso central o incluso presente un cuadro séptico de origen no aclarado. Y la siguiente, por favor. Y esto es muy frecuente en los prematuros de 4 a 5 días de edad, que son contagiados principalmente por la madre, por la vía vaginal al nacer, por una ruptura prematura de membranas o incluso por la contaminación por el personal de enfermería. A veces no, como dice, es muy, lo del besar es muy común y no se tiene, todavía no se tiene esa que cualquier persona quiere besar al bebé pues por curiosidad o así, por eso llega la contaminación incluso del personal médico, de la enfermería. Y este riesgo se va a disminuir si se localizan las lesiones de la madre o sea, con tiempo, pues, porque así el médico puede programar una cesárea incluso con la membrana intacta o antes de las 4 horas de la ruptura de membrana. Así es. Y para que esta transmisión termine, pues lo ideal sería que el paciente, el bebé naciera por medio de cesárea. Así es. Aunque ahorita, por ejemplo, el aciclovir está autorizado darlo incluso, pues, de acuerdo al riesgo-beneficio, si es una paciente que no se puede hacer cesárea o que es más complicado y que cursa con el cuadros repetidos de herpes, podemos manejar el aciclovir en el último trimestre del embarazo y con eso proteger, pues, también, ¿no? Uh-huh. Así es, doctora. Bueno, otra parte del cuadro clínico que se nos presenta es el eczema herpético, erupción variceliforme de Kaposi Julius Verf. Kaposi Julius Verf, que esta es una forma grave del herpes y va a presentarse con vesiculopústulas diseminadas y en ocasiones llega a ser mortal. Y afecta más en pacientes con dermatitis atópica, enfermedad de Hailey-Hailey, eritrodermia ictiosiforme congénita, el VIH-Sida y enfermedad de Daria. Y sí se da principalmente por el virus del herpes 1. Bueno, en pacientes con infección por VIH, como les había comentado anteriormente, estas ulceraciones en la piel van a ser más extensas, especialmente en el área anogenital, y se extienden hacia tejidos profundos y puede haber afección de vísceras y suscitar esofagitis, neumonía, hepatitis o encefalitis. Y por eso se considera y es conveniente que toda úlcera crónica, en un caso de SIDA, ya sea por VIH simple 1 o VIH simple 2, se estudie para ver si es por o sea, como nos había dicho la doctora al inicio, que si presenta herpes ya demasiado tiempo con muchas recidivantes, hay que descartar si el paciente no presenta VIH o es inmunocomprometido. Bueno, miren, en esto del eczema herpético o erupción variceliforme de Kaposi, que se presenta más en pacientes atópicos. Yo he tenido pocos casos, pero a veces sí se han tenido que hospitalizar estos pacientes. Es un herpes simple diseminado. Y los pacientes generalmente me ha tocado, por ejemplo, de que están con su cuadro de atopia muy severa, tienen, los pacientes atópicos lo vamos a ver que tienen inmunodeficiencia que favorecen también estas infecciones, y el paciente empieza con el cuadro del herpes simple y posteriormente se disemina. Entonces, otra causa que nos puede ocasionar una diseminación del herpes es el abuso de los esteroides.
en nuestro medio también, de un cuadro que iba a ser mucho más localizado. Los esteroides es como ponerle fertilizante y se puede llegar a diseminar de acuerdo a las condiciones del paciente, ¿sí? Entonces, los padecimientos con los que se ha relacionado es esto. Ahora, aparte vemos el virus del herpes simple en pacientes, por ejemplo, ya conocidos que tienen VIH y que empiezan con alguna úlcera hiperianal. En el herpes simple, en el paciente con VIH, estas úlceras no remiten. O sea, no son los cuadros que sean recidivantes. Se hace una úlcera y esa úlcera ahí se queda. Hace muchos años tuve un paciente que así estuvo y que tenía las úlceras perianales, lo mandan a derma y le mandamos a hacer precisamente un citodiagnóstico de sangre. Y ese paciente incluso se le tuvo que hacer colonoscopía, ¿sí? Y empezar a tratarle con los antivirales, pues para herpes simple, para que lograra cerrar. Ya después de mucho tiempo, pues ya se intentó hacer una reconexión, pero bueno, porque era una úlcera tan profunda que era muy complicado que ese paciente pues se infectaba por bacterias. Bueno, era un problema, ¿no? Con la colonoscopía y el tratamiento antiviral para el herpes simple, las úlceras cerraron. Uh-huh. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Ok. Sí, doctora, gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de los datos histopatológicos. Es importante porque en sujetos con alteraciones inmunitarias y ante úlceras crónicas, lo que se recomienda es realizar una biopsia y lo mejor es fijar este espécimen en una solución de Boeing. Lo que vamos a encontrar en esta biopsia es una vesícula intraepidérmica con degeneración balonizante y reticular, que va a dar lugar a células gigantes multinucleadas con cambios virales nucleares. Se le llama también células en bolsa de canicas porque dan este aspecto al momento de estudiarlas, de este aspecto. Y pues también se ha comunicado casos de pseudolinfomas en relación con la infección por herpes simple y pudiendo imitar linfomas cutáneos T, B o procesos linfoproliferativos en las células CD30. Y ahí pueden observar un poco las imágenes donde se encuentran como agrupadas, como dice la bibliografía, como células en bolsas de canica. Sí, creo que traes una foto ahí, donde se ven más las células en canica. Uh-huh. Que les aclaro, cuando se hace este estudio, pues, o sea, les pueden decir que es una infección por el virus del herpes, pues hay que hacer la asociación clínica. No les pueden decir si es herpes simple, si es herpes zóster o si es varicela. ¿Ok? Solamente se reportan las células multinucleadas en bolsa de canica, etcétera, ¿no? En el citodiagnóstico de SANC, estos son histopatológicos, pero en el citodiagnóstico de SANC ahí se ve más claro lo que son las células en bolsa de canica, pero no nos van a especificar qué padecimiento es. Uh-huh. Ahí están. Ok. Sí. Ahora, lo que hablaba la doctora, datos de laboratorio, y como nos mencionaba la doctora, lo que puede ser útil es el citodiagnóstico de SANC, y esto nos va a revelar células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión nucleares, y estos al momento que la tiñen con colorante Rye o Kiemcia, se van a observar células fusionadas con varios núcleos, sin sitios, así como inclusiones nucleares de country. Y bueno, ahí encuentran la imagen y ahí se nota un poquito más este aspecto que nos menciona el libro. Estas son técnicas para el diagnóstico de cultivo viral, la reacción en cadena de polimerasa y el estudio serológico, pero en la práctica no se miden anticuerpos ni antígenos, o sea, no se efectúan cultivos ni hibridación del ácido nucleico, solo nos va a derivar
si hay o no hay, si hay presencia del virus o no, pero no nos va a decir cuál es, si es el virus del herpes simple 1 o el virus del herpes simple 2. Así es. Y pues estos estudios se deben realizar en lesiones tempranas porque la detección de anticuerpos solo es de utilidad para confirmar la primoinfección y los estudios epidemiológicos. Y pues, no, como mencionó la doctora, no nos va a decir si es presenta el virus del herpes simple 2 y el virus del herpes simple 1. Sí, realmente son estudios caros que no son prácticos. El diagnóstico se hace más clínico y en caso de que tengan, le digo, alguna sospecha, se puede hacer sobre un citodiagnóstico de sangre, que se rompe la vesícula, la ampollita, y con un hisopo se frota el borde, la superficie de la piel y se extiende en el portaobjeto y ya se tiñe con giemsa y eso es lo que se ve. Uh-huh. Okay. Ok, vamos a hablar un poquito del diagnóstico diferencial. Primero, vamos a hacer el diagnóstico diferencial con sífilis temprana. ¿Le puedes dar la siguiente, porfa, Pau? Que es parecido, pues, como a veces nos sale fuegos así, y si nos damos cuenta y lo vemos a veces, igual las lesiones son muy parecidas al herpes simple. El herpes zóster también. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bueno, en la sífilis, por ejemplo, igual se autolimita, con o sin tratamiento, igual que el herpes se autolimita, pero el chancro de la sífilis es asintomático y no recidiva, ¿sí? Yo hace muchos años tuve un paciente, o sea, que me lo manda y fíjense lo que son las casualidades. Él presentaba lesiones vesiculares y a un médico se le ocurre, y era periódicamente que las tenía, un viejito de 71 años. Le hacen BDRL buscando sífilis a él y a su esposa. A él le sale negativo, a la esposa le sale positivo, y bueno, les pusieron no sé cuántas chorrocientas miles de ampolletas de penicilina benzatínica porque le dijeron que tenía sífilis. La viejita casi lo mata y resultó que, pues que no, pero ahí es donde la importancia de conocer uno u otro padecimiento. El chancro de la sífilis no va a recidivar. El herpes simple sí y es sintomático. Y el paciente ya sabía cuándo le iba a aparecer. O sea, ahí se hizo todo un borlote. ¿Por qué? Porque un médico no pudo diferenciar si era un herpes simple o realmente era una sífilis. La viejita tenía BDRL positivo porque tenía cuadros de artritis, etcétera. O sea, era otro. No tenía nada que ver una cosa con otra. Pero así se confunden los diagnósticos. ¿Ok? Uh-huh. Igual vamos a hacer el diagnóstico diferencial con herpes zóster, con la candidosis oral o genital, Uh-huh. con el síndrome de Stevens-Johnson, con una dermatitis por contacto, con el impétigo, con la enfermedad de Benseck, con la escabiasis y con el aftas. Bueno, yo creo que aquí de lo más frecuente, las aftas, que eso también es bastante frecuente, son dolorosas, se presentan en las mucosas. Generalmente son lesiones así únicas, sí pueden ser varias, pero son grandes. No tienen todas estas vesículas agrupadas, que es a lo que se refiere en el herpes simple. Y bueno, los pacientes a veces están atiborrándose de aciclovir y pues no, es igual, o sea, no, aquí el tratamiento es con otras cosas, talidomida, no hay un tratamiento específico, ¿ok? Con la escabiasis, pues nomás sería en el diseminado, con la dermatitis por contacto, puede ser, a veces por plantas o algo en las manos, aunque le digo, ahí vamos a ver las vesículas, pues aquí no se van a umbilicar, y más que ardor, el paciente puede referir prurito o algo, y con el impético, porque si lo vieron, también en el herpes simple, dentro de la evolución natural que tiene la dermatosis, se tienden a umbilicar, ¿ok?
perdón, tiene a ser costras melicéricas. El herpes simple se umbilica y el limpético no. ¿Ok? Así es, doctora. Vamos a empezar con el tratamiento. En el libro, en las bibliografías consultadas, nos menciona que ningún tratamiento es eficaz porque resulta imposible erradicar la infección latente. Lo que se puede hacer es hacerlo sintomático y educativo, y en ocasiones el daño psicológico es muy importante. Y también el uso de la alimentación, que algunos medicamentos van a reducir el tiempo de evolución, pero ahorita les voy a mencionar cada uno de esos medicamentos, pero no van a alterar la frecuencia de recurrencias, excepto si se administra de manera continua. Y recientemente se le ha dado mucha importancia a la alimentación, a la dieta, y se señala que los alimentos ricos en lisina, por ejemplo, el plátano, el apio, la papaya, la zanahoria, la lechuga, el higo, el aguacate, la uva, Papas. el maíz, el pollo y el pescado, van a prevenir estos brotes, pero las papas también. Pero Pero pues... aquellos que contienen... Ajá. Sí, doctora. No, sigue. Es que realmente esto habría que hacer un estudio más para ver en los pacientes si realmente es real, pues, ¿no? Sí, de hecho sí, porque dice que en aquellos que contienen arginina, como semillas y frutos secos, pues los van a estimular. Y la siguiente, por favor. Lo que nos marcaba la bibliografía y que se recomienda principalmente, dice que, bueno, la verdad, ahí no sé si sea cierto, y ahí nos dice usted, doctora, pero dice que se aconseja los fomentos de té de manzanilla o subaceto de plomo de aluminio u otro antiséptico secante, y que luego se aplican polvos. Ajá. Díganos. No, bueno, miren, realmente yo les digo lo que yo hago. O sea, todas estas ideas que nos dicen, no hay un tratamiento específico y demás, o sea, sí, no lo hay, ni alguien que ustedes le puedan decir que no va a repetirse el cuadro, tampoco se lo pueden ofrecer, ¿ok? Pero pues todo lo que sea secante, pastita del azar, etcétera, puede funcionar. Algún analgésico si el paciente tiene mucho dolor, aunque ya ahorita se prefieren otro tipo de analgésicos que sean más para dolor neuropático, que es el tipo de dolor que nos puede dar el herpes, ¿sí? Que pudiera ser incluso, si es muy severo, hasta de tipo de la pregabalina, por ejemplo, ¿sí? Y realmente todos estos conceptos es cuando empezaron a ver los antivirales, el aciclovir sobre todo, que es así ahorita del que más se utiliza, pues eran excesivamente caros, eran muy caros. Entonces, aunque salieron al mercado, pues no se usaban. Pero ahorita ya no, ahorita en cualquier lado ustedes consiguen un aciclovir y a veces, aunque sean de esos genéricos, les funciona a los pacientes. Y es un medicamento que es bastante noble. Yo sí le doy a los pacientes, a todos los pacientes con herpes, aciclovir. O sea, aciclovir o varaciclovir, vamos a ver, pero sí se los doy. ¿Qué necesidad tiene el paciente? Obviamente sí hay que darlo en las primeras 24 a 48 horas, ¿sí? O desde que el paciente ya sabe, en los cuadros recidivantes, ya sabe que le va a aparecer el brote, en ese momento se va a empezar a tomar el aciclovir y muchas veces ya no le brota. ¿Qué necesidad de dejarlo que le aparezcan las vesículas si lo podemos evitar? ¿Okay? Sí, también ahí nos menciona un poco que cuando hay dolor se administran los analgésicos como el ácido acetilsalicílico o la indometacina, y a veces dice que para abreviar la evolución se puede recomendar abrir estas vesículas y la aplicación local de éter o alcohol al 60%, y con este placebo la frecuencia de los brotes puede disminuir hasta un 50%. Yo le doy La aciclovir siguiente, y por pasa al azar.
Dice, a veces dan resultados aceptables de la hidroxiuridina, el arabinóxido de adenosina, la ribavirina, el metizoprinol, la vitamina C, el sulfato de zinc en solución al 4%, el aciclovir por vía tópica, el doconazol en crema al 10%, y el levamisol, que se le da 2 a 5 miligramos sobre kilo sobre día en dosis semanales durante 6 meses. Ahorita les voy a platicar cada uno. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor, Pau? Bueno, vamos a empezar a hablar del penciclovir, que este es un nucleósido acíclico que se administra en crema al 1%. Este se va a administrar cada 2 horas durante el día, durante 4 días, y tiene muy buenos resultados. Sí, ese sí es un antiviral, pero ese es antiviral. La siguiente, por favor. Y el aciclovir, que es el que nos mencionaba la doctora, que este es el más activo si se administra durante los pródromos o las primeras 48 a 72 horas. Y esto es un antiviral muy bueno porque disminuye los síntomas, la contagiosidad y el periodo de cicatrización. Así es. Pero se recomienda primoinfección o cuando existen más de 3 ataques al año. Y la dosis oral es de una tableta de 200 miligramos 5 veces al día durante 5 a 10 días. Pero ante la primoinfección se recomienda 200 miligramos 5 veces al día durante 10 días o 400 miligramos 3 veces al día por el mismo tiempo. Y incluso en los brotes recurrentes se recomienda hasta 200 miligramos 5 veces al día durante 5 días. Y como profilaxis se recomienda 400 miligramos 2 veces al día como mínimo durante 6 meses a 1 año. Sí, esto es muy importante. Yo por eso les digo, o sea, si me disminuyen los síntomas, la contagiosidad y el periodo de cicatrización, ¿por qué no se lo voy a dar? ¿Para qué le estoy poniendo ahí, rompiendo las vesículas y que alcohol y que etcétera? O sea, no. Y prefiero el tratamiento por vía oral. El tópico, pues es muy relativo, ¿no? Entonces, la cuestión es educar al paciente, sobre todo en los cuadros recidivantes, que entre más temprano lo empieza a tomar, porque lo que hace el medicamento es que acorta la evolución de la enfermedad. Si ese le va a parecer, le va a durar 7 días el cuadro, y si lo empieza a tomar al principio, a lo mejor le dura 3 días. Y si lo empieza a tomar, si tiene pródromos, porque acuérdense que no todos tienen pródromos, pero si ese paciente tiene pródromos y en ese momento lo empieza a tomar, a veces ya ni siquiera aparecen las vesículas. Entonces, pues sí, yo sí les doy el antiviral. Y en los pacientes, en la profilaxis, son para estos pacientes que tienen cuadros muy seguidos, más de 6 brotes al año. Entonces ya se les dice, no, pues pues ya mejor tómelo. Y lo que vamos a hacer es de que un paciente que le aparezca cada 20 días, cada mes, pues le aparezca cada 4 o 5 meses. Que si le dura 7 días, le tarde 2 días. Obviamente el paciente pues se los va a agradecer, ¿no? Que no esté teniendo estos cuadros tan severos. Y es un medicamento muy, muy noble, ¿no? Sí, doctora. No sé si continuamos, doctora, porque ya son las 8:01. Ah, ya son las 8. Bueno, tenemos bueno, clase. ok. Terminamos en la tarde herpes simple. ¿A qué hora quedamos? A las 5, ¿no?